La revista El Doctor en Casa presenta a Vivi Landó en el programa Padres al Día. Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos. Esto es Padres al Día. Nosotros hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, el maltrato psicológico en niños. ¿Por qué digo muy interesante? Porque el maltrato físico se nota de alguna u otra manera y el maltrato psicológico obviamente que se nota también, pero un poco más tarde. Entonces, ¿cómo detectar eso? Ese es el tema que vamos a hablar hoy, cómo prevenir también, obviamente, con la magíster María Teresa Galeano, psicóloga, máster en terapia familiar. Atención con estos datos, por favor. Siempre que se oye hablar de maltrato infantil se asocia el hecho de que los adultos golpeen físicamente a los niños. Sin embargo, existe una clase de maltrato mucho más sutil, silencioso, pero no por ello menos dañino, que abarca el ámbito emocional y psicológico. Ocurre a diario en muchos hogares alrededor del mundo. Hay padres que sin notarlo agreden emocionalmente a sus hijos una y otra vez hasta que se convierte en costumbre. Entonces, este es un tema muy delicado, muy importante y que lo vamos a hablar en el programa de hoy. Al inicio del programa, ¿qué hacemos? Agradecer. Agradecemos a las empresas y a las marcas que están apoyando a nuestro programa y hacemos nuestro ejercicio de la gratitud, agradeciéndole a Dios por el don de la vida, el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo. Yo te agradezco que estés del otro lado asistiendo al programa. De esta manera comenzamos Padres al Día. Hacemos un pequeño corte, recibo a nuestra invitada y ya hablamos del tema maltrato psicológico en niños. Bueno, nosotros ya hablando acá con nuestra invitada, hablando de varios temas muy interesantes. Yo le decía a la magíster María Teresa Galeano, que es psicóloga, máster en terapia familiar, le daba la bienvenida, le decía que felices estamos de tenerla acá en el programa y que hay muchísimos temas que queremos seguir hablando. ¿Qué tal? Ahora para todo el público, ¿qué tal, María Teresa? Bien, ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Un placer tenerte acá. Bueno, el tema de hoy es un temón. Porque, bueno, maltrato a los niños, bueno, es algo espantoso, pero sucede, lo vemos a menudo, leemos titulares de diarios, encontramos en los noticieros, en el vecindario a lo mejor, ¿verdad? O sea, eso es algo que se ve. El maltrato físico, el maltrato del abandono, que dejan niños abandonados y todo eso. Ahora, maltrato psicológico y muchas veces los padres tienen ese maltrato, como se dice, psicológico hacia sus niños. Eso es algo muy sutil que no se ve así nada más. Uno no puede darse cuenta tal vez tan fehacientemente como lo otro que es físico, ¿verdad? Sí, vos sabés que yo ya había leído una investigación hace por lo menos 8 años que el maltrato físico ya iba a pasar a un segundo lugar. ¿Por qué? Porque está de alguna manera la sociedad ya está empezando a... Si bien en el interior del país, tenemos que ser honestos, hay mucho maltrato físico a los niños, a las mujeres, ¿verdad? Y no es por una cuestión de género, pero sigue habiendo mucho maltrato. Pero que decía este autor que mostró la investigación que lo que le preocupaba no es las marcas que se ven, sino las marcas que no se ven. Que justamente es el maltrato psicológico y muchas veces lo que llamamos la manipulación emocional.
Sí. que es un tipo de maltrato psicológico. Y es muy interesante lo que vamos a hablar porque para muchas personas que están haciéndole esta manipulación a sus propios hijos y no se dan cuenta de que es un maltrato, ¿verdad? Claro, evidentemente no, porque cuando vos escarbas un poco en la historia de esos padres, si vamos a ver padres o algún Sí, tipo de maestro, claro. vemos que también tuvieron una historia, algo similar, y que están volviendo a repetir esa misma parte de la historia. Uno repite sus historias, las historias vividas en la infancia, o sea, Y hay el tipo dos de formas, trato. y hay dos formas de encarar en realidad la vida. La mayoría de los estudios y la psicología te dice o vas por el mismo camino o vas por el camino contrario, ¿verdad? Evidentemente es mucho más difícil ir por el camino contrario, no repetir lo que hicieron contigo, ¿verdad? Claro. Tenía un caso en el consultorio que justamente me decía, a mí mi papá me abandonó y lo más importante para mí es la paternidad, inclusive más que ser esposo, es la paternidad, Claro, me decía, claro. ¿verdad? Pero por otro lado, también es algo casi inconsciente que muchas veces se repiten los patrones. Eso que vos decías, yo no voy a hacer con mi hijo porque mi papá hacía Sí. esto. Después Parece te encontrás te haciendo. encontrás haciendo eso. Así mismo es, así mismo es. Bueno, y de esto vamos a hablar hoy, de todo esto de maltrato psicológico en niños, y tenemos un material que habla de esto justamente, las necesidades psicológicas. Vamos a ver este material, por favor, ¿sí? Necesidades psicológicas son quizá las de más importancia, ya que deben satisfacerse a fin de preservar la salud mental. Las necesidades psicológicas básicas son de seguridad, integridad y estabilidad, de amor, de sentido de pertenencia, de estima y respeto a sí mismo. Son más importantes las del afecto y el amor, ya que se ha demostrado que el ser humano está en la lucha constante por el afecto, el amor y la pertenencia, y al no verse satisfechas estas, llevará al individuo a conductas desadaptadas y antisociales. ¿Está correcto esto? Sí, está correcto. Lo que quería remarcar es eso, el amor y la pertenencia. A veces el amor y la pertenencia son fundamentales para la niñez, para que ese chico que está creciendo sea un adolescente y un adulto seguro. Solamente que muchas veces los padres, por alguna historia, creemos que sobreprotegiéndole a los chicos, o dándole excesivo amor, le vamos a proteger de algunos males. Y en realidad lo que estamos haciendo es anularle. Claro. Porque no le estamos dejando Sí. surgir y dejando salir lo que ellos son realmente. Claro. Y después esos problemas se ven ya cuando están en la secundaria, ¿verdad? La inseguridad. Pero te quiero consultar algo, ¿no hay exceso de amor? No, Sobreprotección. Sobreprotección. Claro. Ese exceso el amor de nunca está en exceso. nunca está de más. La sobreprotección, ¿verdad? Claro. Porque también esa sobreprotección creo que ahora se está dando más por el miedo que hay en general, Claro, ¿verdad? sí, Antes sí. nosotros salíamos a la calle y no había peligro. Sí, jugábamos en la vereda. No íbamos a la plaza, en la vereda, y ahora todo es peligroso. Claro, cierto. Entonces, la sobreprotección se está volviendo una forma de educar sin querer por el miedo que hay. ¿Y el sentido de pertenencia, cómo es? El sentido de pertenencia es que el chico pueda decir, bueno, este es mi papá, este es mi mamá, independientemente de que estén juntos o no, porque el chico tiene espacios con la madre donde interactúa, tiene espacios donde interactúa con el padre. Y la otra cosa que es muy importante para el chico es el sentido de pertenencia de su casa, sus propios juguetes. El hecho de estar el hecho de tener su pieza o compartir su pieza con un hermano, ¿verdad? Pero saber que es su cama. Y todo lo que es el ambiente que de alguna manera le genera como una sensación de seguridad.
El hecho de que diga, este es mi cole, o sea, su guardería, Claro. es un sentido de pertenencia. Y eso es importante que el niño tenga eso. Y es que- muy importante porque se han visto estudios donde por razones de trabajo los padres han cambiado mucho de ciudades, por ejemplo. Y entonces el chico pierde el sentido de pertenencia y a veces llega a la adolescencia, como hace poco me pasó con una paciente, y me dice, la verdad que yo no sé de qué nacionalidad soy. Si voy a tener que elegir, me Claro, dice. claro. ¿Verdad? Porque tal vez tiene el sentido de pertenencia de lo que es el padre, la madre, el hogar, pero lo importante que es también tener un sentido de pertenencia de un lugar. Claro, claro, por supuesto. Y entonces esto me decía esta chica y yo le decía, bueno, si eso es lo que en este momento vos necesitas trabajar, vamos a hacer que estás ahora aquí, ¿verdad? Claro. Porque es muy difícil cuando en muy poco tiempo vivió en muchos lugares, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, y el tema es, estas son las necesidades psicológicas de los chicos, o sea, bueno, de todo el mundo, ¿verdad? Pero estamos hablando de niños. Amor y ese sentido de pertenencia, y ese sentido de pertenencia y el amor les hacen sentir seguros, ¿verdad? Eso sí, la seguridad viene del amor, del sentido de pertenencia y de promover en el niño todas sus potencialidades, ¿verdad? Porque a lo mejor mi hijo sirve para el fútbol y yo le quiero igualar al otro y el otro no sirve para el fútbol, Sí. ¿verdad? Y eso es una gran pasa, metida de pata y que pasa pasa muchísimo, mucho. ¿verdad? Sobre todo yo veo con los papás, Claro, ¿verdad? Que sí. quieren que sus hijos jueguen Sí. fútbol. Un ejemplo. Sí, sí, sí. Pero hay otras cosas. O con la mamá que quiere la hija sea bailarina, Así ¿verdad? Por mismo, ejemplo, y que la son mamá- sueños frustrados de los padres que quieren hacer. Y casi siempre son sueños frustrados de los padres que ponen en los hijos, Sí. ¿verdad? El hecho de no poder, el hecho de querer promoverle algo que a lo mejor no es potencial. Claro. Ahora, sí es importante y desde mi punto de vista yo veo que los chicos crecen con seguridad y después vos ves adolescentes y adultos seguros cuando desde muy pequeño de hecho le promovieron verbalmente, ¿verdad? Y le dijeron sus cualidades. Claro. Y no le estuvieron remarcando todo el tiempo solamente sus defectos. Y esas cualidades son las que se convierten en potencialidades y cualidades de la persona. Claro, claro. Porque estás viendo, mostrándole lo bueno y lo positivo. Y es una manera de educar también, porque cuando son más chiquititos, pues le decís, ay, hizo un desorden, pero qué amoroso, qué ordenado sos. Y entonces ya le estás diciendo que es ordenado. Y no era ordenado. Sí. Ahí, al escuchar eso, hace, ¿verdad? O qué obediente, mira, o se vaya a dormir. O sea, hacerle eso desde chiquititos, diciéndole eso es promoverles, ¿verdad? Claro, promover, o por ejemplo, si se dejó todo desordenado, ¿qué te parece si juntamos, verdad? Claro. ¿Qué te parece si juntamos todo? Porque esto no está ordenado. Claro. ¿Cómo es que esté ordenado? Claro, y no Entonces, retarle, decirle, sos un claro. desordenado, sos un esto, lo otro. El lenguaje es lo que realmente impacta en los niños. El lenguaje que utilizamos, hasta el tono de voz, porque ellos a veces no perciben o no captan muchas veces las palabras, sino el lenguaje y el tono de voz. Eso se ve mucho en la comunicación, ¿verdad? Claro. El niño a lo mejor no entiende lo que es ser tonto o ser inútil, pero por la forma en que le decimos y con el tono es algo peyorativo. Claro, claro. Es algo que le estamos disminuyendo al chico. Bueno, y esto se ve mucho, de que las personas sean así con los niños, con sus hijos. Sí, lastimosamente, mira, no hay estudios así específicos Sí. en Paraguay, pero sí yo creo que hay una parte que una generación que se está cuidando con el lenguaje, ¿verdad? Pero hay toda otra generación Sí. en donde sí es difícil porque siguen teniendo actitudes autoritarias. Y esas actitudes autoritarias hace como que si yo tengo la razón, yo te puedo descalificar. Es decir, yo soy la mamá, yo te puedo decir lo que quiero porque así te estoy educando.
¿verdad? Claro, y eso y es el un maltrato no es una forma de educar, es una forma de educar, pero no educar en forma Bien, positiva. claro, claro. O sea, justamente el lema de la UNICEF vi que era educar en positivo, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque estamos buscando que el discurso que le demos a los chicos, a los niños y también a los adolescentes sean positivos, Claro. y no desde un maltrato verbal, que es lo que finalmente les trabaja en la autoestima. Claro. Si tu mamá o tu papá, que son los que te trajeron al mundo, de tu referencia con el mundo, con el afuera de la casa y de todo, te dicen que sos estúpido, que no servís para nada, te tratan mal, el niño termina convenciéndose de que es así. Sí, ¿verdad? Uno se transforma en eso. Y hay otra cosa que yo veo mucho en el consultorio, es el perfeccionismo de los padres puesto en la niña o en el niño, ¿verdad? Entonces, ¿qué te vienen a traer como motivo de consulta? Yo no me siento suficiente. Y yo le digo, ¿cómo no se hace sentir si sos excelente alumna, sos linda, sos...? Y no, porque por lo visto para mi mamá nunca es suficiente. Dios, ¿verdad? Entonces, la que se tiene que ir a tratarse es la mamá, ¿verdad? O sea, tendría que hacer un tratamiento Claro. conjunto, porque hay a veces demasiadas expectativas puestas en los hijos, y en donde esas expectativas el niño siente que tiene que llenar por completo para ser querido. Claro. Y ahí es donde se entra en un juego muy perverso. Claro. Y ahí es donde estamos otra vez con el tema del amor, y que el niño se tiene que sentir querido siempre. O sea, que tiene que saber que mamá y papá le quieren, gane el partido o pierda el partido, se aplace en el examen o no, entienda algo o no, ¿verdad? Sí, haga bien o haga cual. mal, los padres, tu mamá y tu papá te queremos, ¿verdad? Te vamos a educar para que hagas bien, pero es importante, yo creo que tendríamos justamente que cambiar ese lenguaje, ¿verdad? Que el amor está por encima de todo. Ahora, que nos hayas hecho bien, cómo yo te comunico, cómo yo, mamá, te comunico a vos, mi hijo, que lo que no lo hiciste bien, pero por sobre todo te sigo queriendo. Claro. Porque a veces el mensaje que llega al chico es: ya no te quiero porque hiciste esto. Pero es que dicen muchas veces los padres muchas veces hacer ya no tal te cosa, voy a querer más. Sí. ¿Verdad? Y eso, obviamente, el que dice sabe que le va a seguir queriendo a su hijo, pero el niñito no. Y recibe eso. Podemos ser muy crueles sin darnos cuenta. Sí, podemos llegar, y también podemos marcar mucho la autoestima de nuestros hijos sin darnos cuenta, y por ende la personalidad, ¿verdad? Una personalidad que puede ser, por un lado, o muy agresiva, o por otro lado, muy inhibida o poco proactiva. Así es. Bueno, María Teresa, nosotros vamos a hacer un pequeño corte ahora. Está tan interesante el programa, este programa Padres al Día, a mí me encanta porque estamos aprendiendo, porque qué misión más importante tenemos los padres de educar a los hijos, educar con el ejemplo y darles amor, porque para eso estamos, ¿verdad? Y depende mucho de nosotros en qué se van a convertir, qué seres humanos, adultos, jóvenes vamos a tener en este mundo, depende mucho de los padres. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos enseguida. Continuamos charlando con la magíster María Teresa Galeano, psicóloga máster en terapia familiar. Nuestro tema, maltrato psicológico en niños. Y tenemos un material que habla de comportamiento emocional abusivo. Vamos a ver, por favor, eso. Comportamientos emocionalmente abusivos. Rechazar, desestimar, denigrar, ridiculizar por manifestar emociones normales. Atemorizar, colocar al niño en circunstancias impredecibles o caóticas. Tener expectativas rígidas o irreales que estén acompañadas de amenazas si no se cumplen las metas. Aislar, limitarlo a un ambiente, restringir su interacción social, negar
y hacer caso omiso de sus emociones, ser indiferente o no involucrarse, interactuar solamente cuando sea necesario, ofrecer muy poco o nada de afecto y cuidados, actuar negligentemente con la salud mental, médica y la educación, negarse a brindar apoyo a sus necesidades emocionales, de conducta, salud física o educativas. ¿Está correcto? Correcto. Correcto, sobre todo en la parte, voy a retomar un poco lo que dijiste, esto de que de alguna manera tiene sus implicancias, ¿verdad? A largo plazo, a mediano plazo, y ni qué decir a largo plazo, ¿verdad? Claro. Cómo eso afecta en el chico para que sea después un adulto sano. Sano, eso es lo que queremos. Que sea lo sano que pasa es que mentalmente. también justamente estaba retomando, estaba leyendo el nuevo libro de Pilar Sordo, que es Oídos Sordos, y que habla sobre cómo no le escuchamos al cuerpo, ¿verdad? Y yo estaba pensando también cómo a veces los padres no observamos qué cosas le están pasando a nuestros hijos, ¿verdad? Sí. Que vivimos tan metidos en el mundo, en la tecnología, y que a veces no nos damos cuenta o que están tristes o que están, o sea, esas pequeñas observaciones que de alguna manera nos están indicando que algo pasa. Y sí, y prestar atención. Lo que pasa es que muchas veces, bueno, todos nosotros somos padres y sabemos eso, y ustedes que están viendo el programa también, uno quiere y desea lo mejor para los hijos, pero tenemos tantas cosas que hacer, el trabajo, la familia, la pareja, un montón de responsabilidades. Entonces es como que sí, ya vamos a tener tiempo, y no, el día es hoy con los hijos. Crecen rápido, los primeros años pasan volando y son tan importantes, y la infancia también. Y después cuando ya es adolescente, cuando ya es un adulto joven, vos mirás atrás y decís, Dios mío, perdí mi tiempo, hubiera hecho tal cosa, ¿verdad? Tenía que haberte dado más tiempo. Y sí, y es así. Entonces es momento de que frenemos un poco esta maquinaria, ¿verdad? Frenemos un poco y nos pongamos a pensar en nuestros hijos. Y hablando de esto, de los comportamientos emocionalmente abusivos, decía, rechazar, denigrar, desestimar, ridicularizar por manifestaciones emocionales normales. Sí. Yo lo que veo es que muchas veces en los propios niños se da la ridiculización, ¿verdad? A alguien le salió mal una palabra y todos se ríen, ¿verdad? Pero si eso también lo vuelve a repetir y lo ve en la casa, o se cayó un vaso con agua y todo el mundo le hace sentir como ridículo al como chico, como inútil, como tonto, entonces está marcando una pauta de que es un maltrato emocional, pero por ¿verdad? supuesto. Y siendo chico, un chico de 4 años que tira al agua es normal, ¿verdad? O sea, se puede golpear, se puede lo que sea, y lo estamos ridiculizando y lo estamos poniendo a un nivel de adulto. Claro. Bueno, tenemos otro material que habla de los signos del maltrato psicológico. Vamos a ver, por favor. Signos del maltrato psicológico. Es posible que el niño comience a comportarse de una manera que no es normal en él. También podría presentar apariencia de estar perturbado o atemorizado, necesidad de evitar el contacto visual o de hablar abiertamente con los demás, ansiedad, timidez, depresión o retraimiento, desesperación o baja autoestima, dificultad para dormir, cambios repentinos de ánimo o de los patrones alimenticios, deseo de lastimarse a sí mismo o a otras personas. Sí, yo veo como muy importante el hecho, te vuelvo a recalcar, que los maltratos psicológicos en realidad a veces cuando los padres no nos damos cuenta, ¿verdad? Se puede ver en el colegio. O el chico se vuelve de ser un chico normal, se empieza a volver un chico agresivo o una nena agresiva que le empieza a estirar el pelo a las nenas, o el chico empieza a patear, a golpear, o empieza a tener signos de retraimiento, ¿verdad? Se vuelve retraído, no habla, no interactúa,
se pone en un rincón y entonces a veces son las profesoras las que detectan que algo le está pasando al chico. Y en otros casos, donde más se ve es en la casa, ¿verdad? Porque tiene un cambio bastante significativo de conducta en la casa, ¿verdad? O a veces no quiere comer cuando era un niño que comía normal, o dejó de querer jugar con otros chicos, ¿verdad? Y ni qué decir si hubo algún tipo de abuso sexual, ¿verdad? Ahí los signos de maltrato, ¿verdad? Estamos hablando del maltrato psicológico, ¿verdad? Sí. Pero muchas veces creemos que si el chico de alguna manera fue seducido, también es un maltrato psicológico, Claro, ¿verdad? claro. Y esas son las huellas que no se ven enseguida, ¿verdad? Un golpe que te dan se ve. Claro. Pero eso no se ve y va quedando y va de alguna manera, es como un goteo permanente en el chico hasta que pueda sacarlo o hasta que se pueda detectar. Claro. ¿Cuáles serían los maltratos, o sea, para hacer una síntesis de esto, de maltrato psicológico? O sea, hablarle mal, decirle, eso es un tonto, no servís para nada, inútil, lo que sea, pensando, o sea, vamos a partir de la base que la mamá y el papá son medianamente normales, ¿verdad? Sí. Medianamente Sí, sanos mentalmente, ¿verdad? Porque ya si entramos en lo otro, Sí, que es una no, persona... ahí ya estamos en otra. Ahí ya es otra cosa, ¿verdad? El día a día, una pareja, una mamá, un papá, aparentemente bien, pero que también a ellos les educaron de esa manera, diciéndoles, sos un estúpido, sos un, qué sé yo, o con castigos muy severos, ¿verdad? Y dijeron, bueno, hay mucha gente que dice, bueno, pero a mí me educaron así y salí bien. No saliste bien, saliste como estás, bien maltrecho, ¿verdad? Así. Bueno, eso. Después, ¿qué otro tipo de maltrato Otro tipo de psicológico? maltrato psicológico es el chantaje. Ajá. El chantaje emocional, ¿verdad? ¿Y qué significa? A veces se dan padres que están juntos, ¿verdad? Sí. En donde o la mamá o el papá le dice, mira, si haces esto, yo te voy a dar esto, ¿verdad? Sí. Ya es un chantaje. O es más fuerte cuando los padres están separados, sí. ¿verdad? Y le chantajean de alguna manera, si no te vas con tu papá, ¿verdad? Que yo ya he escuchado, si no te vas con tu papá, yo te voy a ir a comprar algo, ¿verdad? O si te quedas conmigo y no te vas con tu mamá, y son chantajes, Claro. porque el chico no puede distinguir si viene del papá y la mamá, Claro. que para él es autoridad, Claro. es un chantaje. Sí. Eso, lo otro que quería agregar también es el maltrato emocional, que es un poco esto de ridiculizarle, de ponerle siempre en una situación de que sea estúpido, no diciendo, sino poniéndole Claro. en una situación Sí. que le deja al chico al descubierto. Y eso es maltrato emocional. Claro, claro. Y la manipulación. Y lo otro que yo había hablado es la manipulación emocional, ¿verdad? Y que después se repite mucho en las parejas. Y eso decirle, por ejemplo, ay, no, pero vos no me querés, por eso no haces tal cosa. Eso es manipulación. Es una manipulación. O es una manipulación, si vos no haces lo que yo te digo, entonces vos no me querés. Claro. Yo voy a dejar de ser tu papá. Dios ¿verdad? mío. Ocurre. Dios. Ocurre, pero es porque también si vos miras, eso hicieron con esa Claro, persona, claro, ¿verdad? pero hay que romper un poco esa tradición, entre comillas, ese Hay que tener la círculo, capacidad ¿verdad? de reflexión Claro. y algún círculo de pensamiento proactivo Sí. para poder romper ese Claro, círculo. claro, porque eso es algo innato, evidentemente, en la mamá o el papá, y le sale así, en vez de decirle algo positivo, le sale algo negativo, ¿verdad? Así mismo. Y ese niñito está viviendo en una familia que es su familia, que debería darle seguridad, amor, protección, y que a lo mejor los padres creen que le están dando seguridad, amor y protección y le están maltratando psicológicamente. Así mismo. Qué bárbaro. Bueno, tenemos todavía tiempo, tenemos un tiempito más para seguir hablando. Bueno, vamos a ver el siguiente material, por favor, que habla de autoestima lesionada. Vamos a ver.
Autoestima lesionada. Cuando las personas significativas para el niño, como sus padres, hermanos y maestros, lo humillan, lo comparan con otro para recalcar sus falencias, se burlan de él y lo ridiculizan, el niño se siente vulnerado y atacado, y como consecuencia va a tener sentimientos de inseguridad, dificultad para valorar a los demás y establecer vínculos, también resentimiento que impulsa deseos de venganza. Se asustará frente a los retos, perderá o no adquirirá la capacidad para superar obstáculos y manejar las frustraciones e incertidumbres, además de crear condiciones para el desarrollo de trastornos psíquicos serios. Así mismo. Yo creo que una de las cosas que más desarrolla a la larga trastornos psicológicos o tal vez psiquiátricos, ¿verdad? Es una autoestima en el niño lesionada ya de entrada, ¿verdad? Un niño con una baja autoestima y que los padres no puedan detectar eso y ayudarle a levantar su autoestima, es lo que tarde o temprano va a generar algún tipo de trastorno, ¿verdad? Grave, de leve, moderada a grave, ¿verdad? Claro. Pero esa autoestima lesionada es algo fundamental para el chico y es fundamental para la forma en que queremos vivir, ¿verdad? Porque hay varias formas también de vivir, claro, ¿verdad? Claro. Sintiéndose un lastre, sintiéndose mal o sintiéndose de menos siempre que los demás. Y por otro lado, al revés, sintiéndose bien, sintiéndose lo suficientemente en todo lo que hace. Claro. Y ahí es donde uno ve cuándo está lesionada, en qué grado está lesionada esa autoestima. Claro. O sea, la autoestima de nuestros hijos es una responsabilidad nuestra. Es responsabilidad de nosotros, de los padres, sobre todo en los primeros años, ¿verdad? Sí. Si bien también viene del colegio algunas cosas, es nuestra responsabilidad reorientar eso, ¿verdad? Porque está muy de moda lo que es el bullying, ¿verdad? Sí. Y realmente el bullying incluye todo, ¿verdad? Incluye todo. Por más de que algún chico sea, vamos a decir, bulineado por los compañeros o las compañeras, también va a implicar de cómo ese chico se va a presentar o se va a dejar o no manipular o bulinear por sus compañeros. Si le va a poner un estate quieto, es porque de alguna manera su autoestima está en su lugar. Claro, claro. Pero ¿y qué se hace, María Teresa, con este tema de niños que son maltratados psicológicamente por sus padres? ¿Cómo se interviene en eso? ¿Cómo uno se da cuenta? ¿Y qué hacer? Porque son los padres. O sea, tiene que ser alguien de la familia que se dé cuenta, que avise. ¿Cómo es el tema? Mira, y ahí tenemos dos situaciones, ¿verdad? Una en que uno de los padres se dé cuenta. En nuestro país, yo te digo que la mayoría de las veces es la mamá. Inclusive la mamá es la que se da cuenta. La que se da cuenta. Y la mamá es la que hace la autocrítica si es ella la que está haciendo, si es ella la que está maltratando. Y en otros casos, si es el papá, es la mamá la que viene a pedir ayuda también. Pero ahí a nosotros nos dificulta, nosotros como psicólogos, ¿verdad? Nos dificulta cuando el que estás de alguna manera generando maltrato o no acepta que es un maltrato, que es una forma de educar, ¿verdad? O directamente no se quiere someter a ningún tipo de cuestionamiento, ¿verdad? Porque de hecho entrar en terapia es cuestionarse cosas que uno no lo está haciendo bien. Claro. Y entonces así nos vemos limitados muchas veces en el consultorio si es que esa mamá o ese papá no quiere de alguna manera, aunque se haya detectado, porque yo he tenido casos que en la escuela se detectó un caso, por ejemplo, de una nena que se veía en el colegio, tenía una autoestima muy baja y de hecho era maltratada por ambos, por el papá y por la mamá.
y le dijeron en el colegio, le pusieron como condición para continuar que tenía que hacer terapia. Pero, ¿qué pasa cuando los padres no aceptan eso? Claro. ¿Verdad? Aceptan porque es una imposición del colegio, Sí, o le no cambian porque de es una colegio. predisposición Claro, de ellos. claro. Entonces es muy diferente el tratamiento. Qué bárbaro. Qué difícil, qué difícil. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos hablando de este tema, maltrato psicológico en niños. Vamos. Seguimos charlando con la magíster María Teresa Galeano, psicóloga, máster en terapia familiar, del tema maltrato psicológico en niños. Y tenemos otro material que queremos compartir, que habla de consecuencias del maltrato psicológico a mediano y largo plazo. Vamos a ver, por favor. Consecuencias del maltrato psicológico a mediano y largo plazo. Es muy probable que ocurran consecuencias a largo plazo, por ejemplo, dificultades durante la adolescencia, probabilidades de incurrir en delincuencia, drogas, bajo rendimiento académico e incluso embarazo adolescente. Los niños víctimas de abuso psicológico tienen más probabilidades de ser arrestados por actos criminales antes de llegar a la mayoría de edad y de ser arrestados por actos violentos o criminales siendo adultos. Tienen más probabilidades de fumar, abusar del alcohol o consumir drogas ilícitas durante su vida y tener comportamientos abusivos. Se estima que aproximadamente una tercera parte de los niños víctimas de abuso eventualmente causará daño a sus propios hijos o hijas. Ay, qué Ahí está lo duro, que decía, qué lo que te duro. decía, Eso, ¿verdad? Cómo sí. se repite la historia, ¿verdad? Y sobre todo, no tenemos que ser tan sabias para darnos cuenta que hay un exceso de alcohol Sí. y de drogas en los adolescentes, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, hay algo que no se hizo bien durante la infancia. De hecho, también tiene que ver mucho todo el impacto del marketing, ¿verdad? Sí. Pero, ¿por qué algunos sí y otros no? ¿Verdad? Claro. Es decir, que quiere decir que algunos tienen más personalidad para afrontar eso y otros tienen menos, ¿verdad? Claro. Pero de que estamos entrando en un siglo donde hay excesos de alcohol, de drogas y de situaciones límites. Estamos entrando en una franja bastante delicada en los adolescentes, Claro. ¿verdad? Lo cual significa que son consecuencias de malos tratos, de una autoestima que no fue trabajada, ¿verdad? O de alguna manera de algún tipo de abandono emocional que generó y que quedó latente y que por eso busca el refugio en otras cosas. Claro. Y el abandono es un maltrato. El abandono está dentro de un maltrato, dentro del maltrato psicológico. O sea, el niño que no necesariamente la mamá y el papá le dicen tonto, estúpido, pero no le dan bolilla. Se va al colegio, a la escuela, vienen y le preguntan nada. O sea, es como que son todos Invisibles. Exactamente. Y ahora está surgiendo otro tipo que le están llamando huérfanos digitales, ¿verdad? Huérfanos digitales. Huérfanos fíjate. digitales, porque los padres a veces, Están me incluyo, estamos tan colgados, colgados sí. en la tecnología, ¿verdad? Que es una cuestión de reflexionar que el hecho de llegar a la casa, dejar el teléfono, ¿verdad? No atender las llamadas, Sí. para poder atender y concentrar la atención en los chicos, Claro. ¿verdad? Claro. Porque esa generación de huérfanos digitales que se le está llamando van a ser chicos que se van a terminar sintiendo abandonados, Pero van a claro. sentir un abandono en la adolescencia, Sí, ¿verdad? sí, y van a repetir, porque se repiten las... Y van a repetir o van a incurrir en conductas límites, Claro. como yo le llamo. Conductas límites es jugar a tomar al alcohol hasta el límite, Sí.
drogarse cada vez con cosas más fuertes, ¿verdad? Claro. O exponerse a relaciones sexuales peligrosas, Sí, ¿verdad? sí, sí. Y esas son situaciones límites que los adolescentes hoy están viviendo. Y esto que estás hablando de huérfanos digitales, a lo mejor la mamá, el papá están, ¿no? Yo trabajo, termino a las 6 de la tarde, me voy a mi casa para estar con mi familia, pero cada uno está en su laptop o en su teléfono, en su smartphone, y no se conectan con los hijos. Entonces es como que están en la casa, pero al entrar en internet vos volás, ¿verdad? Estás navegando y estás en otra cosa, no estás actualizado de qué es lo que está pasando en tu casa. Claro, y también ahí yo pienso, ¿verdad? Porque hay dos generaciones, en mi caso tengo dos generaciones, de un hijo chico y dos hijos ya adolescentes. Sí. Esos dos adolescentes ya tienen sus propios smartphones, ¿verdad? Claro, sí. Entonces ellos están también en su mundo. Claro. Y el que más sufre el abandono es el que tiene 4 años y hoy, que ¿verdad? Pide su smartphone para entrar al club Exactamente, también. para entrar al club. Entonces qué importante sería seguir reflexionando esto, pero a nivel digo, de sociedad, ¿verdad? Porque no nos damos cuenta del impacto que va a tener a la larga. O, como decía en un programa que vi, en un programa español, tendríamos que tener una caja en la entrada de nuestras casas para que todos dejemos ahí los teléfonos para hablar y volver a mirarnos a los ojos y volver a dialogar. Tal cual, tal cual. Bueno, tenemos preguntas de la gente. Vamos a ver, por favor, qué quieren saber. Adelante con esa primera consulta. Laura de Cacupé dice, luego de que se produzca algún daño psicológico, ¿recién se puede notar que un niño es víctima de maltrato psicológico? A veces no se ve en el momento, ¿verdad? Eso es lo más delicado del maltrato psicológico, que en el momento en que ocurrió no se ve, sino se empieza a ver en los cambios de conducta del chico, ya sea en la casa o en el colegio. Y esos cambios de conducta, cuando uno va cada vez profundizando, hurgando, se da cuenta de que hubo un maltrato psicológico de alguna persona. Ya. Otra consulta, por favor. A ver, Héctor de Asunción dice, ¿la persona que maltrata psicológicamente a un niño es siempre consciente de que lo está haciendo? No siempre es consciente de lo que está haciendo, porque si esa persona vivió el maltrato, lo está repitiendo como algo normal, no lo está viendo como algo anormal, sino lo está viendo como algo anormal que él pasó por esa situación o ella pasó por esa situación y lo vuelve a hacer, ¿verdad? Entonces no es consciente y tampoco es consciente del daño que le está haciendo a su propio hijo. Claro, creen que es educación. Sí, como te decía, ¿verdad? El que le pega a su hijo hasta hacerle llorar, cree que le está educando porque así también le educó su papá. Claro. ¿Verdad? Y el que le habla mal y le dice, sos un idiota, sos un imbécil, o mira qué inútil, tu hermano o fulano, tu primo, o no sé, o el vecino. Claro, hace o le tal compara, cosa. o las comparaciones, eso es ¿verdad? horrible. Yo creo que una de las cosas que más daña la autoestima es las comparaciones. Sí. Porque te quita la identidad, es decir, ¿quién soy yo? Yo tengo que ser la otra persona, no soy yo, ¿verdad? Y entonces en las comparaciones es donde tenemos que tener mucho cuidado de no comparar un hijo con otro o a un hijo con otra persona, que es el ejemplo, entre comillas, porque le estamos quitando, aparte de la identidad, no le estamos reforzando sus propias potencialidades. Bueno, súper claro todo esto. Qué importante detenernos un poquito, ahora que estás viendo el programa, por suerte, entonces detenernos un poquito, porque muchas veces al inicio del programa yo decía, bueno, obviamente yo no maltrato psicológicamente a nadie, ¿verdad? Y vos también seguramente pensabas eso, pero después te pones a pensar los huérfanos digitales, ¿verdad? Llegás a tu casa, hablas, no hablas, ¿qué pasa? Estamos todos conectados y desconectados de nuestra familia, ¿verdad? Que también es un abandono, es no darle la importancia a la persona que tiene ahí. Hablar así, sí, te escucho, les pasa a ustedes, ¿verdad? Qué rabia da cuando te hacen, y muchas veces hacemos nosotros también. Sí. Entonces es bueno parar un poquito y pensar en esto también. Hacemos un pequeño corte, a la vuelta, parte final del programa con las conclusiones de nuestra invitada.
la parte final de nuestro programa con la magíster María Teresa Galeano, psicóloga máster en terapia familiar. Y queremos en estos últimos minutitos alguna conclusión, un redondeo de lo que estuvimos hablando, María Teresa. Bueno, yo creo que en primer lugar tenemos que tener en cuenta que el maltrato psicológico a veces es invisible y eso es lo más peligroso, porque las cosas que no se ven y no se detectan a tiempo dejan secuelas en los niños, en los adolescentes que van a crecer con ese vacío, con esa carencia emocional, ¿verdad? Por el maltrato psicológico que no se puede detectar muchas veces a tiempo. La otra cosa que yo creo que es muy importante que los padres podamos ser bastante reflexivos en cómo le estamos educando a nuestros hijos, ¿verdad? Desde incluir todo lo que es lo digital dentro de la casa o excluir lo digital para poder comunicarnos y hablarnos de vuelta, hasta el hecho de, hasta el propio hecho de las cosas cotidianas, ¿verdad? De poder observar si hay cambios de conducta, si hay cambios de estado de ánimo, el hecho de que eso sea también un signo o un síntoma de que algo le está pasando a nuestros hijos, ¿verdad? Claro. O algo en la casa que no nos estamos dando cuenta o algo fuera de la casa. Y el tercer punto que creo que es muy importante es si sabemos que de alguna manera les estamos haciendo daño por el maltrato, por la forma en que le hablamos a los chicos, o sabemos que hay un maltrato en el colegio, es importante tomar medidas a tiempo, ¿verdad? Ya sea recurrir a un profesional o hacer una evaluación, ¿verdad? Hasta qué punto ese chico le afectó ese maltrato y poder de alguna manera rescatar de vuelta su autoestima, su seguridad, su sentido de pertenencia, el sentirse amado, el sentirse de alguna manera una persona única e irrepetible, su identidad. Claro. Bueno, súper claro. Yo quiero agradecerte la presencia. Gracias. Y invitarte a otro programa que vengas acá también. Quieras. Muchísimas gracias. Gracias, Vivi. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido y no te olvides lo que te digo siempre. Naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante.